Listo, amigos, amigas, estamos aquí ya en las Guarmis en este día martes 10 de diciembre de 2024. Hoy es el Día de los Derechos Humanos y pues hoy culmina también los 16 días de activismo en torno al 25N, el Día de la Eliminación de la Violencia de Género y por supuesto esos 16 días de activismo donde se han hablado de muchos temas y la verdad es que todo el año debería ser de activismo en las causas justas, en las causas que necesitan que hablemos, que necesitan que se rompan las estructuras y que se cambie realmente los patrones de comportamiento que tanto daño le hacen a esta sociedad. Pero de eso vamos a hablar más adelante. También vamos a estar con Pedro Bonfim de Lolaum, conversando un poquito sobre estas polémicas que se han generado en torno a las expresiones artísticas, a las expresiones de protesta también desde el arte, recordando siempre, eso sí, que el arte es político. Así es que si quiere dejarnos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestra web, Radio Pichincha Multimedia, pues ahí estamos, siempre pendientes de lo que ustedes tengan que decirnos, queridos amigos y amigas de las Guarmis. Y también pues vamos a hablar con el director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha para que nos cuente un poquito cómo avanza pues los trabajos, la evaluación que se hace ya en este último mes del año 2024 en torno a la vialidad, a los retos que hay también para el 2025 en materia de vialidad acá en la provincia de Pichincha. De eso y mucho más hablamos el día de hoy. Nuestra compañera Evelyn Caiza también se ha trasladado pues a recoger las impresiones también de el tema de Furukawa, ¿no? Este tema que también es un tema que hemos seguido con muchísima atención y con muchísimo dolor también pues en vista de las injusticias, de la esclavitud moderna que se perpetúa en nuestro país lastimosamente desde empresas transnacionales que violan todos los derechos, ¿no? Así es que eso pues lo vamos a hablar, lo vamos a abordar también el día de hoy, pero vamos. Ya estamos con ustedes de regreso, gracias a quienes pues sí nos acompañan también desde las redes sociales, nos dicen Cecilia Bao, saludos fraternos, querido personal, grandes periodistas, bendiciones, también un abrazo para usted, querida Cecilia. Nargis Narváez nos dice, Sofi, buenos días, desde el principio, todos los tiempos el arte ha sido una manera de protesta, que ya no nos acordamos, ¿no?, de los poemas con mensajes escondidos y además que viva el rock, nos dice. Y Daniel Silva, en torno a la pregunta que planteamos, que queremos que la respondan, por favor, queridos amigos y amigas. Novoa acaba de anunciar que los apagones concluirán el 20 de diciembre. ¿Cree en esta nueva promesa? El presidente de los apagones nos dice que se terminarán el 20 de diciembre después de pues varios meses de sufrimiento, de realmente intentar convivir pues con estas ineficiencias desde los gobiernos y pues nos dicen que el 20 de diciembre se finalizará con el tema de los apagones. Respóndanos, querido amigo, amiga que nos escucha a través de nuestras redes sociales. Novoa acaba de anunciar que los apagones concluirán el 20 de diciembre. ¿Cree en esta nueva promesa? Y decimos nueva porque pues hemos pasado por un escenario en el cual ministro tras ministro ha dicho no va a haber apagones y luego hubo apagones. Va a haber un mantenimiento de no sé qué, hay apagones. Una zarigüeya se metió por ahí, hay apagones, abrieron las compuertas de Mazar, bueno, hay apagones y nos han dicho un montón de cosas que han mermado sin duda la credibilidad el gobierno nacional en cuanto a este tema, ¿no? Así es que pues es una nueva promesa, ojalá y se cumpla porque efectivamente estamos muy afectados, muy afectadas por el tema de los apagones, despertarse, no tener energía eléctrica, te das cuenta que te olvidaste de cargar lo básico que es el celular pues para poder movilizarte, para poder realizar acciones quienes trabajan con sus celulares y pues el día un poco arruinado, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Personas que tienen cocinas de inducción, que también no pueden cocinar con normalidad, tenemos personas que pues tienen medicamentos que deben conservarse en cadenas de frío, también totalmente afectados, en zonas incluso donde pues hay farmacias, se va la luz, se quedan sin energía eléctrica, uno se pregunta, ¿y cómo están conservando pues algunos medicamentos que también necesitan estar dentro de las farmacias, incluso con esta refrigeración? Bueno, hay un panorama que ha sido desolador y que también ha incrementado otros riesgos, el tema de accidentes en personas adultas mayores, los problemas de salud mental que también se han visto, pues los incendios incluso, porque hay gente que se ha olvidado una vela prendida y pues lastimosamente tenemos niños, niñas que han fallecido en nuestro país, siniestros de tránsito, el costo de la vida que se ha incrementado y cómo se ha incrementado, pues todo eso todavía
todavía no está cuantificado. Eso solamente está ahora en el sentimiento que tiene cada una de las personas de forma individual y que dice, sí, me ha afectado muchísimo, sí, me ha generado más gastos, sí, el tema de los apagones ha sido un golpe fuerte para mi negocio, para mi economía. Tuve que cerrar la peluquería que tenía, un emprendimiento que había iniciado con tanto cariño. Bioemprendimientos pues también han tenido, sobre todo en la ruralidad, un impacto gravísimo, y todo eso pues es lo que ha pasado durante estos meses. Así es que incluso cuando nos dicen los apagones se terminan el 20 de diciembre, decimos, y las consecuencias de los apagones, ¿quién las asume? Somos nosotros, nosotras, las personas pues que estamos viviendo esta realidad, porque realmente somos quienes vivimos esta realidad. Las personas que tienen muchos recursos económicos pues han tenido la posibilidad de comprarse su propia energía, de gastar en sus supergeneradores, y pues ni siquiera sienten tanto el impacto. Sin embargo, los sectores productivos, las personas de clase media, también lo hemos sentido, personas empobrecidas también lo han sentido con muchísima fuerza, y pues son estos sectores vulnerables a los que el gobierno tiene que responderle, además de que se terminan los apagones, también tiene que responderle quién va a asumir las consecuencias de todo esto, qué políticas van a asumir para solventar todo el daño que ha sido ya causado, para reparar todo el daño que ha sido causado ya a estas poblaciones vulnerables en nuestro país. Así es que responda a nuestra pregunta, por favor. Novoa acaba de anunciar que los apagones concluirán el 20 de diciembre. ¿Cree usted en esta nueva promesa? Ahí está, sí o no, a través de nuestras redes sociales. Gracias a Juan, a Darwin, a Carlos, que se conectan y pues nos dicen que el tema de las zarigüeyas fue lo máximo en cinismo y mentiras. Bueno, sí, coincidimos en eso. Cuando escuchamos pensamos que no era verdad. La verdad me sabía una broma y de mal gusto, ¿no? Y luego pues vemos que sí fue una declaración que hizo una autoridad desconociendo toda la crisis, todo el desastre que se había causado en el sistema eléctrico de nuestro país, porque simplemente dejaron que pase, no lo tomaron en cuenta. Luego pues vinieron algunos negocios como de las barcazas y demás, generadores que se han comprado, y nada de esas son soluciones que son pues permanentes, ¿no? Porque no podemos decir que dependemos de la lluvia para tener o no energía eléctrica, ¿no? O sea, si San Pedro quiere, tenemos energía eléctrica, si no, no. Más o menos eso es lo que hasta el momento nos han dicho, y no es justo para una sociedad que intenta vencer tantas dificultades día a día. Pero además de eso, bueno, contarles, el día de hoy se va a presentar un estudio sobre niños y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador. Esto será a partir de las 10 de la mañana. Hoy, como les decía, también es el Día de los Derechos Humanos, y la Fundación Aldea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, están invitando a la presentación del estudio titulado Esperando el Verano, así se llama el estudio, trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador. La investigación, cuyo lanzamiento se realizará este martes 10 de diciembre de 2024 a las 10 de la mañana, pues tiene como objetivo visibilizar las realidades y los impactos sociales y psicológicos que enfrentan los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Este fenómeno ha dejado profundas huellas en el país, siendo uno de los más devastadores en términos de derechos humanos y justicia social. El evento se desarrollará en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en Bellavista, a partir de las 10 de la mañana, y está dirigido pues no solamente a los medios de comunicación, sino a las organizaciones de la sociedad civil, al público, a la gente que quiere involucrarse, que quiere conocer de primera mano los hallazgos y también las propuestas de este estudio. Es primordial que hagamos este análisis urgente, necesario. La problemática de los femicidios en Ecuador no solo afecta directamente a las víctimas, sino que también tiene consecuencias irreparables en sus entornos familiares, especialmente en los niños, niñas que quedan en situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Este estudio analiza las trayectorias de vida de estos niños y adolescentes, explorando las dificultades emocionales, económicas, sociales que enfrentan, así como las
las deficiencias del sistema de protección estatal, porque realmente es inexistente. No hay tal protección a las víctimas, a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio. La presentación contará con expertos de derechos humanos, representantes de UNICEF, voceros de la Fundación Vocera, sobre todo de la Fundación Aldea, quienes van a abordar las posibles soluciones también y mecanismos para garantizar una atención integral y el bienestar de estas víctimas indirectas. Bueno, yo creería que directas, ¿no? Quedarse sin una madre cuando tienes 4 meses de nacido, quedarte sin una madre cuando tienes 4 años, haber visto el femicidio de tu madre, ver cómo una persona asesina a tu madre frente a tus ojos, pues eso te convierte en una víctima directa del femicidio en Ecuador. Y este evento pues también promete ser un llamado de atención a las autoridades y a la misma sociedad ecuatoriana para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género y sus devastadoras secuelas. Así es que estamos atentos, atentas a esta situación pues tan dolorosa, tan compleja que se vive en nuestro país. Porque hay que hablar de derechos humanos y hay que hablar que esto, hablar de las víctimas de femicidio, hablar de los niños y de las niñas, es hablar de derechos humanos. Precisamente hoy que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, es una fecha que nos invita también a reflexionar sobre los principios fundamentales de igualdad, de justicia, de dignidad, y en Ecuador pues esta conmemoración pues adquiere un matiz particular debido a los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos, desde la violencia de género y la discriminación hasta el acceso desigual a la educación, la salud y también a la justicia. Cuando celebran algunos que nos den 5 días de feriado para iniciar el próximo año, tú hablas con la gente que necesita acceder a la justicia, que tiene una audiencia programada para el 2 o 3 de enero, y pues que esas audiencias han sido suspendidas, te das cuenta que el Estado no prioriza lo importante, no prioriza el acceso a derechos, no nos piensa como ciudadanos y ciudadanas, capaz como fans, como fanáticos o como votantes, ¿no? Cuando entramos en una campaña electoral. Pero Ecuador es un país que sí ha adoptado algunos marcos legales, ¿no? Y constitucionales que se supone garantizan los derechos fundamentales. Nuestra Constitución del 2008 es una constitución garantista de derechos, se habla hasta de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la brecha entre lo que está escrito y lo que se cumple sigue siendo significativa, ¿no? El Día de los Derechos Humanos no solo es un recordatorio de los compromisos asumidos, sino también debe ser una oportunidad para exigir a las autoridades y a la sociedad civil que trabajen en conjunto para cerrar este tipo de brechas. Y en contextos aún más como los que vivimos en nuestro país, con crisis económica, con inseguridad, con tensiones políticas, los derechos humanos suelen verse comprometidos. Es el primer blanco de ataque de grupos también fundamentalistas o de grupos radicales que hablan de la libertad, pero sin pensar que la libertad debería ser la libertad de ejercer derechos, ¿no? Así es que es esencial que este día no pase desapercibido, sino que se convierta en un espacio de diálogo para visibilizar las luchas de los sectores más vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia, las comunidades indígenas afectadas por la explotación de recursos naturales, niños, niñas, adolescentes que enfrentan el abandono del sistema educativo, que son captados fácilmente por las bandas criminales. Además, pues el Día de los Derechos Humanos en Ecuador debe ser una plataforma para reconocer a los defensores que, pese a los riesgos, trabajan por construir una sociedad más justa, más inclusiva, y celebrarlo implica no solo recordar los avances, sino también señalar los desafíos pendientes y asumir el compromiso de construir un país donde los derechos sean una realidad de todos y todas, donde el ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos, pues sea la regla, no la excepción. Así es que es importantísimo que pues tengamos en cuenta todo esto, ¿no? Son las 9:26 minutos, y en un ratito pues vamos a tener el reporte de nuestra compañera Evelyn Caiza, hablando precisamente de lo que ha sido la vulneración a los derechos laborales y a los derechos humanos, al derecho a la salud y todo lo que ha pasado en torno a el caso de Furukawa, ¿no? Ya vamos a compartir eso, pero también mencionar que a propósito, las organizaciones afroecuatorianas
afroecuatorianas el día de hoy van a presentar una acción de protección contra el INEC por etnocidio estadístico, ¿no? En el marco de este día, representantes del pueblo afroecuatoriano, junto con organizaciones civiles y de derechos humanos, presentarán una acción de protección en contra del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La denuncia se fundamenta en la presunta vulneración de los derechos constitucionales del pueblo afroecuatoriano bajo lo que han denominado etnocidio estadístico, ¿no? El acto se llevará a cabo a las 10 de la mañana de este día en la Unidad Judicial de Iñaquito, en Quito, y la convocatoria pues también está dirigida para todos los que quieran saber sobre este tema, ¿no? Quienes podrán ser testigos de este importante reclamo por lo que las comunidades afroecuatorianas llaman justicia estadística y también visibilidad, ¿no? Hay organizaciones que están actuando en conjunto. La iniciativa está liderada por organizaciones representativas del pueblo afroecuatoriano, entre ellos la Unión del Pueblo Afroecuatoriano UPA, la Comarca Ecuatoriana del Norte de Esmeraldas, la Fundación Azúcar, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras CONAMUNE y la Confederación Nacional Afroecuatoriana, con el acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos INRED. Y estas organizaciones pues argumentan que el manejo estadístico del INEC invisibiliza sistemáticamente a las comunidades afroecuatorianas, afectando su capacidad para acceder a políticas públicas inclusivas, a recursos y programas destinados a garantizar sus derechos. ¿Por qué tiene relevancia esta acción legal? Pues el término etnocidio estadístico hace referencia a la exclusión de datos representativos de un grupo étnico, lo que según las demandantes, perpetúa la discriminación estructural y niega las realidades socioeconómicas de los afroecuatorianos. Así es que la presentación de esta acción de protección busca que el sistema judicial garantice un proceso de reparación, exigiendo al INEC prácticas estadísticas más inclusivas y representativas, alineadas con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución. Ahí hay un llamado a la justicia y a la equidad. Este acto pues simboliza la lucha histórica del pueblo afroecuatoriano por ser visibilizado y reconocido plenamente en las políticas públicas del país, y además que es justicia histórica que reconoce la importancia del pueblo afrodescendiente en la consecución de logros, en los cambios importantes que ha tenido nuestro país. En un día emblemático como el Día de los Derechos Humanos, pues esta acción representa y resalta la importancia de la justicia estadística también como un componente esencial para la equidad y la inclusión en el Ecuador. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Evelyn Caiza nos cuenta sobre los pronunciamientos que se dan en torno al caso Furukawa. Volvemos. Estamos ya de regreso, queridos amigos y amigas, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, EMTV nos escribe y nos dice que el 3 de enero no es feriado. Bueno, contarle y recordarle nada más que el presidente de la República emitió un decreto y vamos a tener 5 días libres en Ecuador por fin de año. El jueves 2 de enero y el viernes 3 se suman a feriados no recuperables. Así es que para que lo tome en cuenta, y esto por lo que había mencionado yo en nuestro programa, de que pues lastimosamente los feriados, si bien a un sector le benefician, hay sectores que se ven sumamente afectados y uno de ellos es el sector de la justicia. Y esto sin decir que no tienen ni papel para poder imprimir, que las personas que trabajan en la función judicial están pagando el mantenimiento de las computadoras, porque si no nadie va a arreglar las computadoras que tienen la información referente a los juicios que se están presentando. No pueden emitir boletas, acciones inmediatas, las audiencias seguramente se suspenderán, las que estaban programadas para esos días, así es que no es chiste cuando uno dice pues no se piensa de forma en la que se protejan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y sí, el 2 y 3 pues es feriado según el decreto del presidente de la República, y que lo disfruten quienes puedan disfrutarlo. Hay personas que sí sentirán sus derechos vulnerados. 9:34. Bueno, acá tenemos ya el reporte de nuestra compañera Evelyn Caiza esta mañana sobre el tema que les había mencionado y que le hemos dado muchísimo seguimiento, porque la empresa japonesa Furukawa pues fue condenada ya por la Corte Constitucional debido a que en sus haciendas existió una práctica análoga a la esclavitud. Según la sentencia, la transnacional violó la prohibición de la esclavitud en perjuicio de las y los abacaleros, anulando su dignidad humana. La Corte determinó que se debe pagar a cada víctima $20,000 y pedir disculpas públicas como modo de reparación. No es nada lo que han tenido que enfrentar las víctimas a los años
que han trabajado incluso sin sueldos, en condiciones de esclavitud, y pues todo esto nos cuenta ahora mismo Evelyn Caiza. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarles. En el marco de la sentencia histórica que la Corte Constitucional dictó a favor de los tabacaleros de la Hacienda Furukawa, nos encontramos esta mañana para ampliar los detalles con Alejandro Morales. Él es abogado de las víctimas y pues queremos conversar y consultarle. Alejandro, muy buenos días. Principalmente, ¿qué viene después de esta sentencia que la Corte dictó, que incluye incluso las disculpas públicas del presidente y el llamado de atención a los ministerios que no actuaron a tiempo para combatir esta especie de esclavitud moderna a la que estaban expuestas cientos de personas? Buenos días con toda su teleaudiencia. En efecto, esta es una sentencia histórica. La Corte marca un hito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, en materia de derechos humanos y abolición de la esclavitud. En este sentido, la Corte en esta sentencia no solo ha emitido medidas de reparación integral económicas en favor de las víctimas, para reparar todos los daños que la empresa ha incurrido, lesionando y perjudicando, destruyendo todos los proyectos de vida de las personas que vivieron ahí. Además de estas, también tenemos medidas que tienen que ver, como usted bien dijo, una disculpa pública a cargo del presidente de la República por la responsabilidad estatal. Adicional a aquello, también la empresa Furukawa, a través del gerente general, tiene que dar disculpas públicas en aquellos campamentos que se encuentran en estas fotos, que es donde fueron sometidas estas personas a esta forma contemporánea de esclavitud que es servidumbre de la gleba. Adicional a aquello, y que también es importante, porque esta parte me gustaría que ustedes enfaticen como periodistas serios que son, el medio de comunicación al que pertenecen. Esta sentencia no solamente se trata de indemnizaciones económicas. La sentencia, la Corte Constitucional a través de esta sentencia, de una manera acertada, lo que está haciendo es también fijando otras medidas de reparación integral que prácticamente vienen a ser educativas. Y con una difusión nunca antes vista en una sentencia a nivel nacional, con la cual tiene que ser conocido el contenido a través de todos los niveles educativos. Incluso las carteras de Estado pertinentes, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, el MIES, tienen que realizar un documental donde desde la perspectiva de las víctimas y los defensores se cuente cómo fue esta lucha. Así es, y esto es también para la no repetición, doctor. Ahora cuéntenos un poco, ¿a qué se refiere la Corte con esto de la esclavitud gleba, tipo gleba o esclavitud moderna? ¿Bajo qué parámetros se determinó esto? La Convención Suplementaria para la Abolición de todas las formas de esclavitud, en el artículo 1, literal B exactamente, considera a la servidumbre de la gleba como una forma contemporánea o análoga a la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta forma análoga tiene que existir una persona que trabaja para la tierra de otra, tiene que estar fijada esa relación, sea por la ley, por el convenio o por la costumbre, y puede ser remunerado o no remunerado, pero con la característica principal de que las personas no puedan cambiar su condición de vida. Entonces, aquí es donde se conecta toda la parte de la sentencia, porque la compañía Furukawa en un comunicado y ciertos grupos de agroexportadores, y incluso gente de la sociedad ecuatoriana considera que aquí no hay esclavitud porque no hay cadenas, porque no hay grisetes. Sin embargo, lo que estamos hablando es de una forma análoga, donde la fuerza se ejerce a través de agravar las condiciones de vulnerabilidad a estas personas. La pobreza, hacerle extrema pobreza. El analfabetismo, hacerle más analfabeta a la población, a las nuevas generaciones, impedirles que obtengan registro de identidad, vulnerarles el acceso a derechos como a la salud, educación, vivienda, etcétera, de tal manera que no puedan salir. Ni siquiera tienen la opción de reclamar derechos que son fundamentales, y en este contexto de cómo se ha vivido y se ha trabajado, es básicamente la expresión de eso, ¿no? Sí. Que la sentencia de la Corte, de una manera acertada, ha evidenciado. Doctor, son más de 300 personas que van a recibir o que se prevé que reciban medidas de reparación. ¿Cuál es la situación actual de estas personas y en cuánto tiempo se espera todas estas medidas de reparación? Bueno, hay que empezar por algo. En el año 2019, la Secretaría de Gestión de la Política realizó un registro de aproximadamente 1.244 personas.
¿sí? De esas 1.244 fueron dispersadas porque la compañía, para no dejar evidencia de cómo vivían las personas en sus haciendas, empezó a derrocar los campamentos donde ellos vivían. Se dispersó mucha gente. A otros los dividieron y todavía se encuentran en un comodato con la propia empresa Furukawa en el kilómetro 42, y las víctimas que se sumaron en primer momento a esta lucha son 123 abacaleros. Posterior se presentó otra demanda de acción de protección por parte de la Defensoría del Pueblo, en donde son más de 200 personas y 4 casos de acciones de protección que no están dentro de ninguno de estos grupos. Eso suma los 341 casos que van a ser reparados por la Corte. Pero como usted ve, las personas que sigan sumándose y acreditando que fueron trabajadores de Furukawa van a tener las mismas reparaciones. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte. Sin que hayan fijado un efecto intercommunis en la sentencia deja la puerta abierta para que las personas que hayan sido afectadas por esta empresa puedan realizar sus luchas y recibir las mismas indemnizaciones. ¿En qué tiempo más o menos se prevé que se dé la reparación económica, pero también las disculpas públicas del presidente, el llamado a los ministerios, la elaboración del documental e incluso el llamado a la Asamblea Nacional a que haga medidas que no se vuelvan a repetir este tipo de explotación por parte de esta transnacional japonesa? Son varias medidas de reparación integral y la Corte ha fijado plazos distintos. Yo les invito a la rueda de prensa para que ustedes puedan oír los entretelones, pero hay, por ejemplo, en el caso de las reparaciones en dinero, existe un pago que tiene que ser inmediato a cada una de las víctimas, pero posterior a ello, la sentencia también da la apertura para que la empresa Furukawa pueda presentar un cronograma de pagos. Entonces, esa respuesta del tiempo no está más que determinada por el cronograma que presente la empresa, ¿sí? Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, esos son los detalles que nos ha brindado el abogado de las víctimas de Furukawa. Como pueden ver, acá se exponen algunos carteles en donde se encuentran pues incluso niños, mujeres embarazadas que vivieron toda su vida en estas haciendas que la Corte Constitucional determinó que hicieron esclavitud moderna, vulneraron los derechos de aproximadamente 340 abacaleros. Lo que la Corte solicitó es una medida de reparación económica, también que el presidente de la República realice un acto simbólico en donde se pida disculpas públicas y también la elaboración de un documental. Sin embargo, el llamado también es a algunos ministerios que no actuaron a tiempo para respetar los derechos humanos de mujeres, de niños, de ancianos y de más de 300 trabajadores que sufrieron esclavitud moderna en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa. Bueno, Evelyn, muchísimas gracias. Llama la atención también ver la respuesta de la empresa a día de hoy, ¿no? Pues tratando un poco de zafarse de responsabilidades y dicen que desde el 2019 recién es que la empresa se constituye y que antes trabajaban con otra modalidad y demás. Bueno, pero ganaron plata y un montón de plata durante décadas a costa de la vida de las personas. Nosotros acá hemos tenido testimonios precisamente que nos dan cuenta de cómo fue vivir en esclavitud, cómo se tenían cerradas las puertas con candado y cuando alguien era víctima de un accidente laboral, perdía una mano, perdía un pie, pues no había ni siquiera forma de sacarlos y llevarlos a un hospital y se hacían incluso partos y cosas gravísimas ocurrían ahí. No había la posibilidad de precautelar la seguridad, ni la vida, ni la salud de las personas que estaban encerrados, porque vivían encerrados y encerradas en estas haciendas, ¿no? Donde cuando esto estalla y la prensa intenta ir a verificar, pues tratan de impedir el paso incluso de los periodistas y demás para que no puedan ver las condiciones de hacinamiento, las condiciones infrahumanas en las que vivían pues las personas sometidas a estas empresas transnacionales. Así es que, bueno, la Corte Constitucional ha decidido, hay ahí 2 votos salvados, entiendo que también pues quedarán en la conciencia de las personas que pues no estuvieron en esta sintonía de proteger los derechos y una lucha también tan fuerte, tan grande que durante ya desde el 2018 hasta acá pues también han intentado hacer las personas y las organizaciones que han acompañado también a las víctimas de Furukawa. Y sí, hay que decirlo y repetirlo, Furukawa nunca más. Acá está con nosotros Gaby Cruz ya esta mañana. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Pues sí, ya estamos aquí acompañándolos en este martes 10 de diciembre con más información
información para ustedes. Así es. Bueno, quiero leer el comentario de Amparo Padilla. Yo hace un ratito pues mencionaba lo que pasa en el sistema de justicia, en la función judicial, pues que no tienen ni hojas para imprimir, que las computadoras se dañan y son las mismas personas que trabajan ahí las que tienen que asumir los costos de reparación. Y pues Amparo nos dice, en el campo de la educación pasa lo mismo, los docentes pagamos las plataformas para conservar las calificaciones, ponemos hojas de trabajo para los estudiantes, todo esto de nuestro bolsillo. Esto es lo que dice, porque pues no se está garantizando esto también desde el Estado y no quería dejar de leerlo. Juan García también, gracias pues por mencionar lo del tema del feriado. Sí, el feriado se extiende, el de fin de año. Y Darío Arias también, que dice, ustedes han ayudado a visibilizar esta atrocidad, así es que pues bueno, creo que la sociedad ha presionado en su conjunto y debe verse como un triunfo de todos y todas, y ahora el cumplimiento, porque aquí también en nuestro país la justicia no siempre es restaurativa, ¿no? Es, te digo, te pongo la sentencia, pero luego busca quién te dé. No es fácil que se cumplan las sentencias y la reparación a las víctimas en ninguno de los casos. Así es, y es lamentable lo que ocurre, así como un paréntesis, Sofi bien decía de quien nos deja este comentario de que los recursos también salen de nosotros mismos, porque ni siquiera podemos acceder a una impresora, a un papel, una denuncia para ponerlo, y así como para mencionar el día de ayer también querían poner la denuncia de una persona desaparecida en la Tacunga, y en ese preciso momento se va la luz y pues en el sistema no se puede poner la denuncia de la desaparición de una persona, y es lamentable como cada proceso en este momento está atrasado por la crisis que atravesamos, pero más allá de eso es por la falta de acción de este gobierno y que nos afecta en todo ámbito. Así es, son cosas innegables, ¿no? Lo mismo cuando íbamos a la marcha del 25N, había una chica que nos decía que no le recibieron una denuncia por violencia sexual porque no había luz, le dijeron venga luego de 3 días, ese tipo de cosas que también rayan en la indolencia de ciertos funcionarios, hay que decirlo sin duda. Bueno, vamos a hablar de este tema, espero que ya esté conectado nuestro siguiente invitado, por favor, si me pueden confirmar, ¿sí? La reciente performance protagonizado por la banda Mugre Sur en el Quito Fest, donde se presentó simbólicamente el ahorcamiento del presidente Daniel Noboa, ha encendido pues un acalorado debate en el Ecuador, como muchos otros que se dan, y la polémica no solo se centró en la puesta en escena, sino también en el contexto político y social también que la rodea, ¿no? Las fiestas de Quito, la proximidad de una campaña electoral presidencial y el descontento generalizado hacia algunas autoridades. Y mientras unos lo consideran una expresión de crítica social legítima, pues otros lo califican de incitación a la violencia, incluso un acto aberrante. Y en medio de este cruce de opiniones, Pedro Bonfim, vocalista de Lola Boom, ha sido una de las voces artísticas que se han pronunciado en contra de las acciones del gobierno, y lo que amplía aún más la discusión sobre el rol de la música en el cuestionamiento al poder. Y bueno, hoy conversamos con él para conocer su visión sobre, bueno, este controversial performance, el impacto también de la música como vehículo de crítica social y su postura frente a la reacción del gobierno y del Ministerio de Cultura. Pedro, muy buenos días y bienvenido a las Guarmis. Buenos días, gracias por el espacio. El audio me parece que está silenciado. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? No lo escuché. ¿Sí? ¿Ahí estoy? Yo no lo escucho. ¿Tú lo escuchas, Gaby? Sí, está bajito, pero ahí te escuchamos. Perdón, Pedro. Discúlpame, Pedro. Ahora sí ya me puse los audífonos para escucharte mejor. ¿Cómo estás? Sí, que nada, que buenos días y que gracias por el espacio. Bueno, desde tu perspectiva, Pedro, pues ¿qué papel juega la música, empezando por ahí como herramienta para cuestionar al poder y generar también un debate político en el Ecuador? Yo creo que la música ha jugado históricamente un papel bueno, en el que también ha sido muy complaciente con el poder, y creo que en Ecuador hemos estado más bien acostumbrados a eso, o sea, como que en los medios usualmente los artistas que reciben atención, espacio y cubrimiento son artistas muy complacientes con el poder, pero Ecuador también es un lugar donde ha existido desde hace muchos años mucha música muy contestataria, entre ellos Mugre Sur, porque también ahora todo el mundo está hablando de Mugre Sur, e incluso diciendo mal el nombre, diciendo los mugrosos, el mugre, el ni sé qué. Que también a mí me apena como ese nivel de ignorancia y ese nivel de como insensibilidad con la propia cultura de uno. Pero es gente que ha estado trabajando desde hace 25 años ya en esto y siendo contestatarios, y creo que eso mismo también ha generado un cambio de chip en mucha gente y un despertar político, y justamente por eso ha resultado tan peligroso, y yo creo que va más allá
Ahora es la polémica del ahorcamiento y lo que sea, pero el arte y la música en particular, como tiene una capacidad de unir gente y de convocar gente, eh, tiene también la capacidad de hacer que esa gente se pregunte cosas, que esa Ujú. gente reaccione a cosas, y tienes todos los casos del mundo, o sea, desde Bob Marley pasando por Víctor Jara hasta, no sé, incluso de Pueblo Nuevo, lo que quieras, así en Tilimán, y hay miles y miles de ejemplos. Y yo siento que eso nos ha formado la conciencia en realidad, Así como es. latinoamericanos Ujú. también. Y Pedro, bueno, ¿cómo interpretas tú la puesta en escena de Mugre Sur en el Quito Fest? ¿Tú lo consideras que cumplió un propósito de crítica social o que este tipo de expresiones de alguna manera deben tener límites? ¿Cuál es tu lectura de esto? Yo creo que Mugre Sur está, o sea, lo que hizo Mugre Sur, es que de nuevo, Mugre Sur ha hecho este tipo de performance desde hace muchos años y eso es lo que a mí me da chiste, o sea, como que Mugre Sur, el año pasado Mugre Sur participó en el Festival Estéreo Picnic, Ujú. que es uno de los más importantes de la región, festival internacional que se hace en Bogotá. Este año nosotros participamos en ese festival como Lola Boom. Y yo sé que el anterior año Mugre Sur hizo algo parecido en ese festival. Nosotros hicimos y hablamos de esto en ese festival. eh, y es algo que ya se viene haciendo, es un trabajo más largo, no es de ahorita y no es contra el presidente actual o candidato, como le quieran ver. Ujú. Eh, pero lo que hizo Mugre Sur es simplemente parte de una estética que ellos van desarrollando desde hace muchos años. O sea, y es una estética que se extiende por fuera de los escenarios. Es una estética que también está en las calles, no me refiero solo como a grafitear o cosas así, sino en las marchas también utilizan esos vestuarios. O sea, es una cosa mucho más expandida. Y me parece que también se están fijando en 15 segundos de un concierto de 40 minutos, en 15 segundos de una carrera de 25 años, en la que ha sucedido mucho más que ese Ujú. performance. Entonces, siento que darle la importancia y ese peso a esta imagen muestra por un lado la debilidad con la que está recibiendo esto el gobierno. O sea, a la final, quiera o no, el señor presidente es una figura pública. Yo no sé si él sabía que eso iba a suceder una vez que se vuelva presidente. Em, pero son cosas que suceden y son cosas que me parecen importantes que sucedan, justamente porque generan estos espacios y también generan que la gente converse y se pregunte cosas como, o sea, en un país como este que la gente esté preguntándose, bueno, ¿el arte debe o no debe ser político? A mí me parece valioso y demuestra Ujú. la importancia de lo que hace Pero Mugres. además, Pedro, quien introduce al tema de la política o a la campaña los muñecos de cartón es el mismo presidente Daniel Noboa, ¿no? En su momento como candidato. Es el quien introduce, pero con el objetivo de que lo amen, me imagino, de que lo abracen, de que se tomen fotos, de que lo adulen. La gente que se siente inconforme, pues empieza a darle la vuelta y ese cartón ha estado en protestas sociales, ha estado en paros, ha estado en marchas, ha estado en reclamos de personas que, por ejemplo, están pidiendo que las diálisis se garanticen a la ciudadanía. Es decir, pues más de una vez ya se había quemado esa imagen del cartón, ¿no? Y también se lo había nombrado incluso como presidente de cartón desde otros espacios, ¿no? Entonces es un poco como sorprendente, pues en un país donde en fin de año también los monigotes que se queman son los que tienen que ver con las figuras políticas, ¿no? Y que expresan sobre todo el malestar de la ciudadanía que no puede expresarse de otra forma. Sí, o sea, y que también tiene que ver con vertientes políticas finalmente, o sea, como que yo creo que lo que está sucediendo ha sucedido, o sea, lo que le están criticando hoy a Nova, le criticaron antes a Correa, le han criticado a todo el mundo ese tipo de cosas. Y si es que lo que nos molesta es esas actitudes, critiquemos las actitudes, no a las figuras. Y yo creo que justamente lo que ha hecho Nova, una vez más, como suele pasar aquí en Ecuador, es que se centra en una figura y en una imagen y en una persona, en el culto a la personalidad. Y eso es lo que a mí no me gusta, porque hablemos de ideas y que el arte nos permita discutir y pensar cómo tener una vida más digna, porque al final se trata de eso, no se trata solamente de las próximas elecciones, que yo siento que es lo que se ha intentado enmarcar, sino lo que está pidiendo Mugre Sur, como lo estamos pidiendo nosotros también, es la muerte de ese tipo de política, es la muerte de ese tipo de político, no es la muerte de esa persona. Él en este momento simboliza cierto tipo de política.
que yo sí quiero, yo no estoy diciendo la muerte del presidente, yo estoy diciendo la muerte de cierto tipo de política y cierto tipo de manejo del país, porque no podemos seguir agradeciendo la miseria, o sea, esa es la cuestión, o sea, estamos viviendo ya desde hace mucho rato en una miseria absoluta y hundidos y cada vez peor y es súper evidente, súper claro y que no ha sido solo Mugresur, hemos sido nosotros también, ha sido Curare, ha sido el propio residente, ha sido un montón de gente, es como, es muy claro que, no, que hay un descontento generalizado. Ujú. Entonces, que no podamos ver que el problema que el problema trasciende al presidente y que estamos molestos con un sistema. Porque, de nuevo, Mugre Sur ha estado criticando esto desde hace 25 años de la misma manera. No es contra Daniel Noboa, Ujú. es una manera de entender la política, es una manera también de luchar contra esa política. Desde... Pedro, sabemos también que, bueno, Lolabum ha realizado, ¿no?, crítica al gobierno y ustedes como bandas, ¿qué riesgos podrías decirnos que asumen, principalmente aquí en nuestro país, al expresar su crítica social, al expresar sus posturas durante sus presentaciones, en sus performances? ¿Existen estos riesgos? ¿Son reales? Sí, no, porque también, o sea, lo que es lo chistoso, porque ahorita se comenzó a hablar mucho sobre la censura y sobre cuánto podemos ser víctimas de una censura, pero también es el momento en el que más nos han estado llamando para entrevistas. Entonces, es como que, o sea, Mugre Sur tiene un montón de discos, nosotros también tenemos un montón de discos, ya años de trayectoria, yo saqué un disco este año, estamos haciendo conciertos todo el tiempo. Y esa misma gente que nos está ahora interesado en saber qué opinamos, yo no sé si han ido a nuestros conciertos, yo no sé si es que conocen nuestro trabajo. Entonces, por un lado es eso, es como que la censura, lo que de pronto lo que está haciendo la censura es que nos escuchen, por fin. Eh, Porque esto hemos estado diciéndolo desde siempre, o sea, desde que nosotros, yo cada vez que topo un micrófono hablo de esto, Ujú. desde hace años, por eso les digo, no es contra Novoa, es contra todos. Cuando yo Contra veo el algo poder, horrible. contra el sistema. Sí, y eso, y simplemente cuando uno ve algo horrible sucediendo y uno no dice nada, a mí no me yo no me siento tranquilo y no me siento bien con eso. Entonces, sí, hay un riesgo, o sea, como que después de lo del Quito Fest, que ha escalado mucho, em, lo curioso es que, claro, a mí me llegan mensajes ya ahora todos los días de amenazas, ni me imagino lo que le debe estar pasando al disfraz de Mugre Ujú, Sur. ujú. Pero, o sea, nos están llegando amenazas así directamente como, y yo sé que son trolls, o sea, yo no respondo ni el WhatsApp, no voy a estar leyéndoles a ellos, pero, pero sí, hay un riesgo y todo, pero también, o sea, yo no sé si es que, o sea, es que no sé cómo decir esto sin sonar grosero, pero eh, yo, por Dilo ejemplo, nomás. en el 2019, por ejemplo, yo en un evento que hizo el municipio de Guayaquil, que en ese momento estaba los socialcristianos, yo me puse un bigote y comencé a hablar del problema de la H en las calles. Yo viví en Guayaquil muchos años y como que del abandono del municipio en Guayaquil en un evento del municipio y resulta que ahí estaba Gloria Gallardo e intentaron apagarnos la consola. Y esa fue de las primeras veces que yo dije como, Ujú. sí puede haber repercusiones directas de lo que estamos haciendo. Pero hemos hecho cosas así y mucho más radicales, mucho más locas, pero nunca ha llegado a más, yo creo justamente porque activamente hemos sido invisibilizados. O sea, Ujú. como que el Quito Fest demostró que sí hay un público, o sea, había demasiada gente que se quedó afuera. Y no fue solo por Molotov, que ese es el argumento que a mí no me gusta, que es como, es solo por Ujú. las No, pues no. internacionales, las nacionales. Convocamos gente, nosotros hemos tocado en muchos lugares, hemos llenado teatros, hemos tocado o sea, hemos pisado los escenarios más importantes de este país y desde el trabajo, o sea, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante, nosotros, Mugre Sur y muchos otros, em, y hemos politizado ese trabajo y hemos hablado de esto y nosotros estamos hablando más a los jóvenes que el presidente, o sea, nosotros estamos llegando a esas sensibilidades. Lo que pasa es que nadie más nos está prestando atención y los artistas que sí reciben esa atención
son artistas que te van a hablar de su nuevo sencillo de Navidad y cosas por el estilo y que son muy complacientes y que luego van a aparecer en MasterChef Celebrity y gente como nosotros nunca va a acceder a esos espacios Ujú. porque no estamos recibiendo esa atención. A pesar de que tenemos el público y de que tenemos, o sea, nosotros no somos hijos de nadie, nosotros no somos hijos de ni sé quién y que nos esté financiando. Nosotros hemos hecho este trabajo con nuestro público. Entonces yo creo que no han dimensionado lo peligrosos que podemos ser, por suerte, entonces vamos a seguir siendo peligrosos, por suerte, porque sí. Son artistas que acompañan lucha sin duda también, ¿no? Y que pues hoy se está hablando de esto que también creo que es importante. Yo quería pues traer al disfraz de Mugre Sur a esta conversación, una declaración de 2020, porque es como que piensan que esto es nuevo, como bien tú dices, que es como que se le ocurrió solamente para molestarle al presidente Daniel Noboa, ¿no? Y hay muchas realidades que este país pues las vive durante décadas. Estábamos hablando hace un ratito del caso de Furukawa, o sea, son 50 años que hubo gente viviendo en esclavitud en nuestro país y nadie se enteró. Y resulta que es necesario que los artistas, que las voces, que las canciones hablen también de esto. Así es que vamos a escuchar, pues, qué decía en el 2020 el disfraz. Mugre Sur, yo creo que nace por la necesidad de expresar lo que la burocracia, la corrupción, el racismo y la ignorancia no puede decir. Entonces, para eso estamos, creo, para hacer berrinche con el micrófono y decir lo que pensamos con estas caretas que no nos dan para ser artistas de pop. En el año 2000 decidimos ya ponerle ahí una etiqueta porque para que te reconozca, y nos pusimos Mugre Sur porque la mayoría, o creo que todos nosotros y nosotras, venimos desde la parte sur. Y hablo de la parte sur de América porque ahí nos entendemos mejor con este español mal hablado o este español en otro idioma también. Ahí nos entendemos un montón. Entonces, este año 2020 de pandemia cumplimos 20 años. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Esto que teníamos también en nuestro archivo de Radio Pichincha del 2020. Y bueno... Y un compañero nuestro que se ve diferente a cómo se ve hoy, a propósito. Los tiempos cambian, ¿no? Pero bueno, estas luchas están ahí, ¿no? Pero, Pedro, ¿cómo te ha parecido la respuesta del gobierno y el Ministerio de Cultura también? Porque creo que ahí es importante también hablar de esto, ¿no? El Ministerio de Cultura está siempre para los artistas como para estar en contra, darse el lujo de estar en contra de los artistas. Es chistoso porque, bueno, por un lado yo confío en que la ministra de Cultura esté atravesando una situación parecida que la ex ministra Andrea Robo, porque creo que el presidente sí tiene esas características de estar por encima y de un poco ordenar y que se haga. Es una persona que está acostumbrada a ser jefe, no servidor. Y espero que le esté presionando a la ministra porque me decepcionaría profundamente que venga desde ella misma este tipo de opiniones. Y que no puede ser que me entristece y me enoja y me da risa que la primera vez que yo siento que el Ministerio de Cultura está hablando de mí y de nosotros sea en estas circunstancias. O sea, no me está ofreciendo nada, no me está diciendo como, bueno, tus condiciones laborales luego de todos estos años de trabajo van a mejorar de esta manera, o vamos a implementar cierta ley o cierta cosa, porque yo siento que el ministerio ha estado enfocado básicamente en el patrimonio, que sí es importante, pero que es patrimonio, o sea, hay artistas vivos, somos artistas vivos, hay arte viva, y también sobre todo en las artes visuales. Pero la música ha estado muy al margen desde mi punto de vista. Yo he intentado seguir mucho esto. eh, y a mí me resulta doloroso que la primera vez que siento que el Ministerio de Cultura se refiere a mi circuito, sea de esta manera, sea diciendo que generamos violencia y división entre ciudadanos. O sea, por Dios, así como que miren, o sea, tenemos una de las comunidades de fans más activas, más unidas, más lindas. Hicieron una convocatoria para que al mediodía se junten para hacer carteles para todas las bandas, no solo para nosotros. O sea, como que gente que está también, o sea, eso también es generar cultura.
Entonces, a mí me duele que la primera vez que yo me siento percibido por el Ministerio de Cultura sean estas circunstancias y eso, y me duele que el ministerio esté tan como plegado al poder y eso, yo me acuerdo, yo estuve en el 2022 cuando los militares se tomaron la Casa de la Cultura, yo estuve ahí, estuvimos con los artistas intentando que los militares no entren, a la final lo lograron y se tomaron la Casa de la Cultura y me hace un poco de acuerdo a eso, o sea, me hace un poco de acuerdo como a la cultura perdiendo todo o sea, cediendo todas sus armas desde la institución, porque por fuera de la institución seguimos parados. Pedro, y bueno, tú mencionaste el tema de la violencia y es que ustedes también son víctimas de esta violencia, el mismo hecho de escuchar, ¿no? Que le llaman mugrosos a los que son críticos al gobierno, a los que se colocan en esta supuesta condición de superioridad, ¿no? Que es como lo que les han establecido desde este gobierno y eso a veces implica como cerrar los ojos, taparnos los oídos, no hacer caso, no decir nada, aunque aquí también está la gente, la población que está sufriendo, como tú lo mencionaste, que ustedes han evidenciado también y que no pueden callar. ¿Qué hacer frente a esta violencia desde ustedes, desde los artistas? Yo creo que vamos a seguir haciendo lo que ya hemos estado haciendo y espero que también esto haga que la gente vea que, por un lado, hemos estado trabajando y estamos trabajando y seguimos trabajando. Por cierto, Mugre Sur toca este viernes en el Teatro Prometeo. Si es que estamos hablando de esto, yo creo que es importante que también asistan a los eventos, que asistan a las cosas que estamos produciendo. Yo toco el sábado en un lugar que se llama Altares. ¿Dónde Somos gente queda? que está trabajando. El Altares queda por la Granados, una cuadra arriba de la UDLA. Es un lugar que se llama Altares. Toco como solista con Pánico. Pero bueno, eso, somos gente que seguimos y hemos estado haciendo esto durante años. O sea, lo único que ha cambiado para nosotros acá es que estamos recibiendo este nivel de atención. Pero nosotros hemos estado hablando de estas cosas en todos los conciertos y como decía, necesitamos que la gente venga a los conciertos, que sepa que se están dando, que Mugre Sur no es que toca en el Quito Fest y eso es la única vez que ha tocado en el año. Mugre Sur es una banda súper activa, nosotros mismos hemos estado tocando todo el año aquí en Colombia, eh, yo también, y eso con muchos otros artistas. Entonces sí, yo lo que esperaría es que esto también demuestre la necesidad de consumir arte ecuatoriano, arte ni siquiera local, sino de todo el Ecuador, o sea, como y que nos interconectemos a través de la cultura. Eso, yo he logrado conocer mi país a través de la música, yo he ido a tocar a casi todas las provincias de este país y eso a mí me llena mucho. Eh, y siempre dando estos mensajes y siempre con la posibilidad de que más gente pueda ver y decir, yo puedo hacer esto también, y que el arte sea una posibilidad de una salida, porque yo he tenido una serie de trabajos y lo único que se ha mantenido es lo más inestable, que es la música y que es el arte. Entonces, en este país, lo que yo he logrado, yo tuve que emigrar y tuve que irme de acá. Lo que pude llevarme en mi mochila fue mi trabajo artístico. Entonces, en este país donde yo puedo contar con los dedos de mis manos cuánta gente conozco con trabajo formal. Eh, entonces, sí, como que yo espero que la gente sepa que lo que somos trabajadores. La gente estaba diciendo que el Quito Fest nos ponía solamente porque tocábamos gratis, eso me parece extremadamente ofensivo porque somos proyectos serios que llevamos muchos años. Y espero que esto despierte el consumo local y que también sepamos redirigirlo acá y más allá del tema político y que no lo enfoquemos solo en la figura de cartón de un man que es pasajero, espero. Eh, y que entendamos que esto es más grande y que los que nos quedamos somos nosotros y que el arte es importantísimo y que es importante escuchar lo que dice Mugre Sur y que es importante escuchar lo que dice el arte local. Y eso, y espero que sepamos verlo y que estemos a la altura. Pedro, muchísimas gracias, nos ha dado muchísimo gusto conversar contigo el día de hoy y pues bueno, ojalá ahora que nos conocemos logremos tener más espacios también de diálogo, de reflexión aquí constante en este espacio de acá, que nosotros lo abrimos para hablar de derechos humanos, para hablar de los temas que están a veces relegados, para hablar de las nuevas masculinidades, de los feminismos, de las transformaciones que son urgentes, que son necesarias, buscando esa sociedad también de bienestar para todos, todas y todes, ¿no? Porque un poco
es este acto que califican algunos que se ponen en ese escalafón como gente de bien, que califican de violento, es en realidad un acto que reivindica el bienestar de todos, de todas, de todes, y en contra de los privilegios. Así es que, Pedro, muchísimas gracias y un abrazo súper fuerte para ti. Y que la dignidad no se vuelva privilegio, como ya sabemos. Así es, Pedro, muchísimas gracias, te enviamos un fuerte abrazo y bueno, aquí siempre son bienvenidos. 10:09, vamos a hacer una brevísima pausa y cerramos ya con Alex Rivera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, que nos va a acompañar, espero que sí, ya en un ratito. 10 de la mañana con 11 minutos, estamos ya de regreso aquí en Las Guarmis y bueno, ya nos acompaña en cabina Alex Rivera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, con quien queremos dialogar sobre las obras que se ejecutan en la autopista General Rumiñahui, mi Sofi. Así es, esta autopista que es un eje vial que conecta a Quito con el Valle de los Chillos, transitada diariamente por miles de vehículos, miles de personas que van en esos vehículos. Uno de los proyectos pues más esperados en esta vía es el intercambiador vehicular a la altura del Puente 8, cuya construcción ha enfrentado, y lo decíamos en interno, pues múltiples desafíos, desde el rediseño de su estructura, la reubicación de cables de tensión, redes de servicios básicos como el agua potable y después de algunos meses de trabajo también ha habido algunos hitos, ¿no? Así es, ya este domingo 8 de diciembre se logró instalar 2 vigas metálicas que marcaron el avance crucial de esta obra y ya para habilitar próximamente el intercambiador, que esto será a finales de este mes. Y para conocer ya los avances a los finales de enero 2025, y ya para conocer avances de esta obra, los beneficios que también traerá a los sectores de acá y también todos quienes transitamos por esa autopista, le damos la bienvenida a Alex Rivera. Muy buenos días, bienvenido a Las Guarmis, y bueno, conocer primero cuáles han sido estos desafíos entre técnicos, logísticos que han enfrentado, ¿no?, en la construcción de este importante intercambiador vehicular. Bueno, muchísimas gracias y un gusto estar aquí. Somos fan de Las Guarmis, siempre les escuchamos. Sí, efectivamente es un reto. Ha sido una de las obras más digamos, en estos últimos años, con mayores retos para la prefectura, para la dirección de vialidad. Pero bueno, hemos avanzado. Creo que la parte más crítica, uno de los hitos críticos que teníamos dentro de la ejecución del proyecto, se ha ejecutado con éxito este domingo. Qué bueno, porque eso ya implica que está próxima esta obra a ser totalmente entregada a la ciudadanía, ¿no? Como bien decíamos, hubo algunos temas de reubicación de redes eléctricas, de internet, de alcantarillado, ¿no? Pero se implementaron medidas para superar estas dificultades, ¿no? Así es. Y ¿cómo va a beneficiar? Ya creo que es importante que la ciudadanía sepa también a qué atenerse, ¿no? Que ¿cómo va a beneficiar este intercambiador a los usuarios? Claro, bueno, a ver, tenemos que tener claro el antes, ¿no es cierto?, cómo funcionaba la zona. En este sector del puente de la Armenia, del intercambiador de la Armenia, donde hay un trébol prácticamente, en este sector confluían todos los vehículos de los vecinos que salen de la Armenia, como los vecinos que salen de Conocoto. Entonces, en la mañana, como todos conocemos, el tráfico es hacia Quito. Entonces, hacia Quito salían al mismo tiempo alrededor de entre 7,000, 8,000 vehículos de Conocoto, 7,000, 8,000 vehículos de la Armenia, y confluían a un mismo intercambiador, a un mismo nudo. Digamos, en este caso podríamos hacer un nudo vial. Entonces, las demoras eran muy complejas, muy altas, había mucha complicación para la salida de los dos sectores, y lo que hemos hecho es promover la construcción de esta rampa, de este paso elevado, que permite salir directamente de la avenida Lola Quintana, es decir, de la salida de Conocoto, un giro directo hacia la autopista. Entonces es un flujo ya continuo, sin detenciones, desde la vía, desde la Lola Quintana hacia la autopista, de tal manera que los dos sectores se quedan beneficiados, ¿no? Tendrán menos tiempos de espera, menos demoras, y con lo cual podrían mejorar, por supuesto, sus condiciones de vida, ¿no?, inclusive.
Y Alex, bueno, sabemos que las personas que ya circulan por esta zona, tanto de la Armenia, de Conocoto, ya la conocen muy bien. Bueno, quienes también yo transito por allá porque mi familia igual vive por allá y sabemos que el tráfico vehicular en esta zona es muy pesado y que esta obra sin duda va a ayudar que el flujo se dinamice de mejor manera. ¿Cómo van a hacer ya el proceso de socialización con quienes no conozcan mucho la zona? Para que, claro, ahorita, por ejemplo, habían varios giros y si veíamos las campañas igual de comunicación de cómo debían transitar. ¿Cómo será próximamente estos mensajes a la ciudadanía para que sepan cómo transitar por esta zona? Sí, es muy importante conocer esto porque va a cambiar la dinámica, va a cambiar la zona, cómo vamos a circular. Inclusive tenemos que tener un poquito de cuidado porque de pronto cuando caminábamos, o sea, los pasos peatonales tienen que ser reubicados, ¿no es cierto? Entonces, esto estamos trabajando en colaboración con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con la Policía Nacional, porque ya es un trabajo ya de operación del tráfico, ¿no es cierto? Nosotros, una vez que generamos la infraestructura, tenemos que colaborar con las entidades ya de gestión de tráfico para que no se genere ningún inconveniente. Pero justamente la siguiente fase ya es una fase de socialización con los sectores directamente involucrados que están justamente utilizando las vías, y podríamos ya iniciarlo esto justamente en los primeros días de enero, ya una socialización un poquito más directa con los vecinos tanto de Conocoto como de la Armenia, para que conozcan un poquito cómo va a funcionar y cuáles van a ser los cambios que pueden existir. Pero señalizado, digamos, todo va a estar señalizado, Totalmente, me imagino, ¿no? Que es parte también de esto. Son alrededor de 200,000 personas viviendo en Conocoto. ¿Cómo se garantiza que una obra de esta magnitud sea una solución sostenible para el alto flujo vehicular en esta zona que además sigue creciendo, ¿no? Estas zonas siguen expandiéndose. Sí. Bueno, ese es un tema que nosotros sí nos preocupa. Nosotros hacemos la infraestructura sin duda con la mejor intención de que solucione los problemas de la comunidad. Sin embargo, sí necesitamos el trabajo integral, una integralidad ya con los municipios, de tal manera que las soluciones tienen que ver también con sistemas de transporte público, con sistemas de movilidad alternativa, ¿no es cierto? Entonces sí necesitamos ese plus, ¿no?, con los municipios para trabajar conjuntamente y precisamente lo que tú dices, hacer que esta solución sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, Alex, también sabemos que los trabajos continúan, que existen ciertos aún cierres temporales en la autopista, en los alrededores. ¿Qué medidas están tomando en este momento para minimizar el impacto del tráfico en esta zona, las molestias que a veces sí se puede generar entre los ciudadanos que habitan por ese sector? Y qué decirles también a quienes ya han esperado esta obra, ¿no?, esta solución vial, a todos los que viven en este sector. Bueno, lo primero, sí tengo que decirlo y con mucha gratitud, es a la Policía Nacional y a la Agencia Metropolitana de Tránsito, que el día domingo nos ayudaron con este trabajo impecable de los cierres viales y de la gestión de tráfico con más de 40,000 vehículos que circulan el día domingo por esa zona. Entonces es un trabajo bastante fuerte que nos ayudaron y que se pudo realizar. Lo segundo, justamente tenemos que indicarles que ya cierres completos como el que hubo el domingo ya no existirían. Nosotros tenemos planificado entregar el proyecto, tener la obra a finales de enero, pero sí vamos a realizar pequeños cierres en algún carril, ¿no? Como tenemos claro, están colocadas estas vigas metálicas por sobre todos los carriles de la autopista, pero lo que viene a continuación es la construcción de una losa, para la circulación vehicular, una losa de hormigón armado, y por sobre la losa de hormigón armado ya, bueno, la capa de herradura de asfalto. Pero esta construcción que viene a posterior, sí la vamos a realizar en pequeños cierres y por horas muy determinadas, ¿no?
Tal vez serían 2-3 horas al día nada más, y por supuesto en las horas de menor carga vehicular. De tal manera, nosotros eso sí tenemos bastante bien identificado cuáles son las horas en las cuales podríamos ejecutar estos trabajos, que ya serán únicamente durante estos días. Y bueno, sí tenemos que también, nosotros tenemos la suerte de que la ciudad baja en intensidad de tráfico, porque las clases ya se terminan, los estudiantes ya no van a clase, entonces baja un poco la intensidad y nos permite tener un respiro. De hecho, nosotros vamos a trabajar todo el feriado, todo Navidad, fin de año, vamos a trabajar de tal manera que podamos avanzar la obra lo más pronto posible y generar menor molestia, ¿no? Siempre la dinámica ha sido estar con los usuarios de tal manera que se generen las menores molestias. Estamos prácticamente ya en el cierre de este año y pues sí, creo que es propicio también como hacer una evaluación de lo que ha sido el trabajo en vialidad, ¿no? Y en esta zona, pues más allá de este intercambiador, ¿qué otras mejoras se pueden dar pues para la autopista General Rumiñahui, para beneficiar también a los ciudadanos de estos sectores? Bueno, tenemos muchos proyectos en carpeta. Es para nosotros es muy importante el manejo de la autopista General Rumiñahui. Queremos mantener la calidad de circulación que existe, no podemos descuidar en ningún momento. Siempre estamos pensando en las mejoras que tiene que hacerse en el pavimento, en la iluminación, en los pasos seguros, en las paradas. Hay muchos proyectos en carpeta para seguir dando mejores condiciones a los usuarios. Nosotros en el próximo año tenemos ya una consultoría para ejecutar un intercambiador en las cercanías del puente peatonal 3, ¿sí? Esta es la parte alta, digamos, de la Armenia, la parte más próxima hacia el peaje, en donde también es necesario una mejora. Actualmente hay filas muy largas de vehículos para ingresar o para salir, entonces ese es el siguiente punto que vamos a tomar en consideración. Como les comento, hay una consultoría que se va a ejecutar durante los primeros meses del próximo año. Esa es la siguiente intervención. Y por supuesto, toda vez que existan el socio estratégico, la siguiente intervención muy grande que hay en este sector es justamente el proyecto Bicentenario, ¿no? que es un proyecto muy ambicioso, en donde ya se podría conectar la autopista con el sector del Arbolito, de la Casa de la Cultura, en el sector del Ejido. Entonces es un proyecto muy, muy grande que tiene que ver con viaductos y con túneles de gran magnitud. Bueno, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Alex Rivera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, con quien dialogamos acerca del intercambiador que se construye en el sector del Puente 8 de la autopista General Rumiñahui, que sin duda va a dinamizar el flujo vehicular en el sector de Conocoto, la Armenia, todos los alrededores, y que es una importante obra también de la autopista. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande. Y así finalizamos nuestro programa el día de hoy, como siempre, con un abrazo grande para ustedes, con muchísima gratitud, porque están ahí, porque también sostienen estos espacios desde Radio Pichincha. Chao, chao. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias y el Quique Show.